por Movistar. Pero muy buenas tardes, 2:30 es para nosotros, como siempre, un placer poder ingresar aquí a la frecuencia de Radio Columbia en sus 98.7 FM para poder hablar sin filtros, en que somos como nos oye y aprendemos escuchando todos los días. Y ya en este cierre de año, sin duda los temas cada vez más se ponen sobre la mesa y los discutimos de una forma cada vez más transparente, más sincera, y escuchamos sobre todo eso. Escuchamos mucho a nuestros invitados, quienes amablemente nos acompañan aquí en el estudio, otras veces vía telefónica, otras veces por vía Skype. Y también usted que está en su vehículo, que también sabemos muchos están escuchándonos por medio de las aplicaciones de los teléfonos móviles. Interactúan con nosotros en las redes sociales. @Marianella Corde es el de mi compañera y @FreddySerranoCR es el tema, es mi cuenta, de Twitter, para que usted pueda hablar de los temas, ahora sí, que ponemos sobre nuestra agenda todos los días. Y el de hoy es bastante polémico, no es la primera vez que se habla sobre él, pero que ha venido evolucionando cada vez más. Un grupo y otro se adhieren a investigaciones, a criterios, a encuestas para poder dar un mensaje a la población. Pero son mensajes distintos. Y cuando tenemos mensajes distintos no tenemos otra opción más que sentarnos con ambas partes para poder entender cuál es la posición de cada uno de ellos sin necesidad de que tengamos que entrar en confrontaciones. Mi compañera Marianela Cordero, Marianella es el Twitter, me estará acompañando por Skype en el momento en el que así me lo indiquen. Ella ya está conectada y le doy las muy buenas tardes, Nela. Buenas tardes, Freddy. Este es un tema con el que al que tenemos que acercarnos con franqueza, sin filtros, sin... ¿Cómo decirlo? Me parece que es un tema del que hay que informarse muy bien antes de emitir un criterio, como casi todos los temas de la vida diaria, pero que a veces hay que preguntarse si estamos tal vez muy influenciados por lo que escuchamos en la calle, por algunos temores infundados, y más bien si nos toca hacer la tarea de revisar qué es lo que ha dicho la ciencia al respecto y desde qué punto de vista, si es un debate político, si es un debate científico, si es un debate moral, nos vamos a aproximar a este tema. ¿Cuál es el consumo o la legalización del consumo de la marihuana en Costa Rica? Ya, por ejemplo, en Alemania se autoriza el cultivo de marihuana a pacientes crónicos con ciertas enfermedades en las que se sabe que la marihuana tiene efectos muy positivos, efectos terapéuticos, pero bueno, es un tema delicado en el sentido de que todavía en Costa Rica, donde yo creo que no estoy diciendo ningún secreto, muchísima gente de muchos estratos, de variados estratos sociales, consume marihuana de una forma rutinaria. Debo decirlo, puede que algunas personas digan que es raro, a mí nunca me han ofrecido, nunca la he probado. Tal vez se sorprenderían de la cantidad de gente a la que le preguntan alguna vez lo ha hecho y le diga sí, de hecho cada cierto tiempo consigo y la consumo. Y muchísimos de estos casos no son nada más porque me dio la gana, porque quise probar, sino porque, como les decía, hay una utilización medicinal, hay investigaciones que respaldan que podría tratarse de una sustancia que podría revolucionar el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. En Costa Rica, ¿qué se va a discutir al respecto? Para eso vamos a discutirlo hoy sin filtros, y don Freddy y yo pues nos hemos preparado para hacer todas las preguntas, pero queremos que usted también haga las que quiera hacer al respecto a través de las redes sociales. Gracias, Marianela, y tenemos la casa llena porque también desde Nueva York vía Skype está doña Elizabeth Coto, que ella es representante del LIP Costa Rica, Agentes de la Ley contra la Prohibición, y le damos también las muy buenas tardes. Bienvenida, doña Elizabeth. Muy buenas tardes, muy saludo cariñoso a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Aquí también en cabina está Paula Picado, psicóloga clínica del IAFA. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Paula. Y también don Johnny Smith, que también es del grupo LIP, por aquello de interactuar mucho más aquí en el estudio. Como tenemos la casa llena y como también tenemos conexiones hasta fuera del país, vamos a empezar conversando realmente sobre qué es lo que más interesa
a nuestro público conocer sobre el tema. Y para eso vamos a iniciar tal vez con usted, doña Paula. El IAFA recientemente sacó una encuesta de percepción sobre las personas que consumen marihuana o cannabis. 800 personas fueron las que fueron consultadas, con edades entre los 18 a los 50 años. De ellos, 61.2% aseguró que le molestaría estar al lado de una persona consumidora. 60.2% señaló que no confiaría en una persona que consume marihuana. Dentro de muchas de las encuestas dice que del total un 54.6% asintió compartir con personas que consumieron una sola vez, y un 30.5% dijo que sí aceptaría que las personas consuman marihuana de vez en cuando. ¿Esto qué nos está revelando? Bueno, como bien usted lo indica, es una encuesta de percepción. Entonces, eso de alguna manera va a cursar por el esquema de valores, de costumbres, de crianza que cada persona pues tenga. ¿Qué implica esto? Pues más allá del ser si avalan o no el consumo de marihuana, lo que nos están dando es una percepción ante las personas consumidoras, llámese que tengan una dependencia o llámese que tengan un consumo esporádico o perjudicial, que va a depender de si tienen experiencias previas en relación a su conducta problemática con seres cercanos o, ¿verdad?, familia que le genere algún tipo de dificultad en ese sentido. Pero no necesariamente nos va a estar abogando en que exista o no una anuencia a legalizar o no legalizar o pro y contras de la marihuana en sí. Pero sí me llama la atención que cada vez más conoce la gente personas que efectivamente consumen la marihuana en nuestro país y conocen el famoso tema de los puros y cómo es que se hacen. Eso la encuesta también lo revela. Claro, sí, ¿verdad? Las personas no están ajenas a lo que es el contexto social. Pues obviamente también de alguna manera se han tenido que ir informando, de alguna manera también habría que sacar el porcentaje en relación a la población general, ¿verdad? ¿Cuánto significaría este porcentaje? Bueno, doña Elizabeth, tal vez sería importante que usted también nos pueda brevemente decir cuál es su reacción ante este tipo de encuestas que realiza el IAFA en nuestro país y que están revelando, según lo que dice la encuesta, pues que más del 50% de la gente no estaría muy contenta de compartir con personas que consumen. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, realmente es muy verídico, pero lo que sucede ahora es que nosotros estamos en una nueva era de ver la marihuana en otra forma, porque por los estudios científicos que se han hecho, y sobre todo en LEA, nosotros lo que promulgamos es que queremos educar a nuestros diputados para que cambien las leyes para un mejor control de las drogas. Ahora, si bien es cierto que hay mucho más gente que está saliendo a la luz de que está utilizando la marihuana por sus efectos medicinales, pero lo que sucede también es que creo que hay una gran falta de educación referente a la marihuana en Costa Rica, y tal vez seguimos pensando en lo que son la época de los 60, en la época de los 70, pero estamos completamente en una nueva era y estamos viendo cómo la marihuana tiene los beneficios que tiene la marihuana ahora y en para atacar a muchas enfermedades. En LEA nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es de presentar un programa educativo donde queremos llevarlo al Congreso para que cambien las leyes, para que el problema de la drogadicción se vea como un problema de salud. Ese es el cambio que nosotros queremos hacer en LEA. Gracias, doña Elizabeth. Voy con doña Paula Picado y después con mi compañera Marinela, que yo sé que ya tiene preguntas pendientes. Paula. Qué importante esto que dice doña Elizabeth, porque la legislación costarricense no penaliza el consumo de marihuana como tal, más bien se le da tratamiento desde el área de salud, a diferencia de los países, digamos, hermanos, que sí penaliza el consumo de marihuana. Es decir, que un consumidor de marihuana se le ve como una persona en conflicto con la ley y nosotros desde el área de salud lo vemos como una persona que está adquiriendo de alguna manera una enfermedad o un problema de salud, ¿verdad?, que ha generado pues implicaciones o trastornos en distintas áreas de su vida. ¿Cuáles específicamente? Y ahora sí empecemos a hablar con nombres y apellidos. Cuando nosotros hablamos de personas con problemas de consumo, son personas que no solamente tienen problemas a nivel de afección pulmonar,
pueden tener afectación a nivel neurológico, problemas de memoria, problemas de atención. ¿Esto en qué lo hemos convertido? Bueno, en problemas en las relaciones interpersonales, en que empiezan de alguna forma a generar síndromes motivacionales, donde pierden intereses, donde ya empiezan a concentrarse en mayor cantidad de tiempo en relación de mantener el consumo, ¿verdad? Más allá de cuál es su estilo de vida saludable que quiera promover. Ahora, ¿qué es importante tomar en cuenta lo que la doctora Elizabeth está diciendo? Cuando hablamos o cuando se habla, ¿verdad?, de alguna manera de la posibilidad de utilizar la marihuana como una forma medicinal por las propiedades a nivel cannabinoides que éste presenta, no estamos hablando en ningún momento, o no se habla científicamente en ningún momento de una marihuana fumada, ¿sí? Es una marihuana procesada en laboratorio y que además pues tiene sus índices en relación a los cannabinoides necesarios para que pueda de alguna manera ser efectiva a nivel de enfermedades crónicas, ¿verdad?, que las personas de alguna manera necesiten. Ahora bien como decía doña Elizabeth, no es la misma marihuana que encontramos en los años 60, porque la concentración de THC que tiene y las diversas, ¿verdad?, clasificaciones de marihuana que existen, no lo podemos comparar. Entonces, el impacto a nivel neurológico, a nivel del lóbulo frontal, que es específicamente una de las más lesionadas, es de amplio. Ahora, no es lo mismo la edad de inicio. Cuando nosotros hablamos de que una persona menor de edad se encuentra en un consumo de marihuana o inicia un consumo de marihuana, la afectación y el deterioro que va generando es irreversible en un gran porcentaje. Y eso implica que esta persona va a tener un mayor porcentaje para poder crear dependencia en un futuro, versus un adulto joven que de alguna manera ya está constituido a nivel neurológico su cerebro, y el impacto posiblemente va a ser muchísimo mayor y posiblemente no vaya a crear dependencia, ¿sí? Entonces, eso es algo importante que la población debe conocer, porque minimizamos de forma general algo que no es inocuo, ¿verdad?, que sí va a generar una afectación. ¿Por qué? No podemos minimizar lo perjudicial que pueda generar la marihuana, porque es una droga, legal o no, va a ser una droga siempre. Gracias, Paula. Marianela. Sí, yo quisiera que Paula se refiera a algunas formas en las que la gente, a ver, hay varias maneras de consumir. Nunca le he preguntado a la gente que sé que la fuma, dónde la consigue. Pero también sabemos que hay algunas personas que consiguen ciertas pastillas importadas que contienen esta sustancia. También de repente en la calle se consiguen otros productos que se supone que son derivados es decir, ya haya control o no, o haya permiso o no, ya la gente está encontrando maneras de tener la sustancia, de utilizarla para su vida diaria, para fines terapéuticos o no. Y quisiera saber si el IAFA tiene algún dato acerca del uso o abuso de estas sustancias, como las pastillas o ungüentos, en fin. Entre más uno pregunta, más se sorprende, porque en realidad no es tan difícil de conseguir, y no es tan difícil de conseguir productos derivados que la gente está utilizando, vuelvo al punto, con fines terapéuticos o sencillamente porque los consigue y ya. Es importante tal vez como aclarar que en este momento en el IAFA existe una comisión, ¿verdad?, que en este momento nos encontramos analizando pues todas las variaciones y las distintas, digamos, situaciones que se están presentando en el mercado, porque ya no solamente estamos hablando de un consumo, digamos, de marihuana recreativo de dependencia, ¿verdad?, que se vaya a desarrollar como tal. Entonces, en algunos casos que las personas lo están utilizando como una fuente o una estrategia terapéutica, que en este momento no le puedo dar específicamente como los casos y las estadísticas, pero son casos que cuando son detectados, entonces igual se analiza en su percepción en relación a si está pues afectando, ¿verdad?, o es contraproducente en relación a la enfermedad que está padeciendo. Pues obviamente siempre vamos a abogar por la calidad de vida que no tenga el paciente de alguna manera, ¿verdad?
Yo quisiera tal vez aprovechar el momento para que doña Elizabeth también se pueda referir un poco a lo que hemos venido conversando hasta el momento y especialmente la versión del IAFA, doña Elizabeth, porque se ha hablado un poco, según lo que dice doña Paula Picado, psicóloga clínica del IAFA, sobre la diferencia que ellos sí hacen en el consumo de menores o de personas que tienen edades tempranas, aquellos que empezaron a consumir marihuana en edades adultas y en medio el tema de la famosa adicción. ¿Qué piensa? Bueno, básicamente nosotros en LEA, lo que la doctora dice, realmente estamos muy de acuerdo porque eso científicamente está comprobado y es muy cierto lo que ella está diciendo. Pero básicamente nosotros en LEA, nosotros somos un programa, una organización con un paquete educativo que nosotros lo que vamos es a la legislación. Nosotros no proveemos, no promulgamos el uso de drogas, sino es educación, programas preventivos, y básicamente lo que nosotros nos queremos dedicar y lo que LEA es trabajar en el lado legislativo con los diputados para que las presentes leyes sean cambiadas a leyes mucho mejores. Y básicamente también decíamos que la marihuana sea separada de las drogas fuertes, ¿verdad? La heroína y las otras drogas. Y eso es básicamente el hincapié que LEA hace en sus 120 agencias en el mundo. Y hoy en día LEA tiene un puesto en las Naciones Unidas, que somos los consultantes, y nuestra oficina en Viena, que va a estar encargada de los seminarios que se hacen en las convenciones que se hacen en el mes de marzo. Gracias, doña Elizabeth. A mí entonces me queda, y hablando sin filtros, porque este es un programa que tiene como nombre Sin Filtros, me queda ya un signo de pregunta enorme. Voy a hacer una primera pausa comercial con el permiso también de mi compañera Marianela Cordero, y no sé si coincide, Marianela, le voy a dar la posibilidad de que nos mande a pausa comercial, pero aquí pareciera que entonces no hay mayor conflicto, Marianela, como que no están del todo muy desacuerdo. ¿Esto terminará siendo un tema legislativo y político? Y bueno, y conociendo cómo es Costa Rica, y espero que nadie se ofenda, es un tema moral, Freddy. Me gustaría que al volver de la pausa leamos interesantes opiniones de costarricenses que viven en el exterior. De hecho, uno de ellos nos está escribiendo acerca de cómo es en los Países Bajos, cómo es el consumo, y será que la barrera la tenemos nosotros. Así que al volver de la pausa, ¿cómo va a ser esta discusión en Costa Rica? ¿Vamos a discutirlo sin filtros, sin prejuicios, o vamos a tener que trabajar bastante en esto al regresar de la pausa aquí por Colombia con un país en sintonía? Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Son las 2:48 de la tarde y estamos hablando sobre opción o no de lo que popularmente conocemos como marihuana, que también se le dice cannabis. En esta primera parte del programa, con una amplia participación, estuvimos hablando sobre las posturas que tiene tanto el Instituto de sobre farmacologismo y farmacodependencia. Gracias, yo le conozco como IAFA de una forma mucho más sencilla y creo que todos los costarricenses lo entendemos así, y también la organización LEAP, que su representante Elizabeth Coto nos hablaba también sobre qué pensaba ella de esta parte más científica, y parecía que hay como un acuerdo entre los dos lados. Entonces yo quiero hablar un poquito en qué parte es la que no estamos encontrando ese punto en común. También está con nosotros acá don Johnny Smith, que también es de la organización LEAP. Don Johnny, ¿cuál es la parte que a ustedes los separa tanto del IAFA? Porque en esta primera parte del programa yo no vi nada diferente en cómo piensa uno del otro. Gracias, Freddy. Mira, en LEP nosotros promovemos la legalización por una sencilla razón. Si analizamos los últimos 50 años, nos damos cuenta que la famosa guerra contra las drogas decretada por Richard Nixon no ha tenido ningún resultado positivo. Es decir, el problema ha ido creciendo. Día con día hay más consumidores, hay más venta, hay más narcotráfico. Y
todo lo que eso conlleva, que es muertes violentas, lo estamos viendo constantemente en Limón, en Desamparados, donde las guerras, donde las pandillas se matan por defender su territorio. Esa es la parte en que el IP entiende que eso se combate con legalizando y educando a la gente. Legalizando, cuando usted dice legalizando, ¿a qué se refiere con legalizando? ¿Legalizando la marihuana así, de plano, totalmente, o como han hecho algunos estados norteamericanos, que es solo de uso medicinal? Bueno, nosotros creemos en la legalización total, ¿verdad? Radical. Sí, totalmente. Pero entendemos que es un proceso y entendemos que hablar de marihuana medicinal es un primer paso, ¿verdad? Es mientras la gente se va dando cuenta que las cosas no son tan drásticas como, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado, Freddy? Es muy sencillo, mire, durante los últimos 50 años, desde Estados Unidos y desde otras latitudes, todos los programas de radio, de televisión, mañaneros, vespertinos, nocturnos, han venido satanizando el asunto de la marihuana. Y todas entonces lo han venido relacionando con crímenes, con muerte, con un montón de cosas que no son ciertas. Es decir, aquí yo conozco a cantidad de personas que son consumidoras de marihuana y son gente, son profesionales y tienen sus empleos. A ver, pero cuando usted me habla a mí de satanización, me parece que está haciendo una generalización que quiero que por favor me ayude a entender bien, porque cuando hablamos de muertes y cuando hablamos de las situaciones de crímenes que ocurren, cuando hablamos de las bandas de narcotráfico, cuando hablamos de ese flagelo que usted mismo describió al inicio, esa es la realidad. Correcto, por eso, pero no significa que es decir, todo eso, ¿cómo se puede combatir, Freddy? Precisamente legalizando. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Colorado, digamos, desde que se aprobó o se cambió la legislación en Colorado? ¿Qué pasó? Ha disminuido el consumo, para empezar. Ya no existen los vendedores callejeros. Ellos se han ido retirando solos, no hubo que meterlos a la cárcel ni nada, ellos solitos se han ido. ¿Por qué? Porque la gente ya puede ir a una tienda especializada donde hay muchos requisitos para comprar. No, es que cuando hablamos de legalización, Freddy, no hablamos de que se va a vender en todas las esquinas y en las pulperías y en la calle, o sea, no hablamos de eso. Está hablando de un proceso. Y hablamos de lugares muy especializados. ¿Pero como qué? ¿Especializados para consumo recreativo, para consumo medicinal? En Colorado también, en muchos lugares se puede comprar para consumo recreativo, pero hablemos de la parte medicinal. Que sean lugares especializados donde se pueda ir a comprar el aceite de marihuana, no específicamente para fumar, como decía Paula, pero sí el aceite, por ejemplo, que tiene propiedades maravillosas, donde se puede ir a comprar legalmente, sin necesidad de tener que irse usted a meter a las gradas de Sagrada Familia para conseguir alguna cosa. Entonces, no hay que ir hasta allá para conseguirla. Bueno, créame que en la esquina la consigue usted muy fácilmente. Vea, es importante aclarar que cuando hablamos de marihuana medicinal no es para todas las poblaciones, ¿verdad? Es para las personas que realmente tienen un padecimiento a nivel de salud que requieren de alguna manera ese tipo. Ahora, eso no quiere decir que no exista algún tipo de medicación a nivel sintético que venga a contrarrestar o que tenga el mismo efecto en relación a esa enfermedad. ¿Pero eso ya existe? Claro. ¿Y ya está regulado? A nivel país no, a nivel... ¿Ustedes estarían de acuerdo con que eso se regule? Nosotros estamos analizando. En este momento se analiza en relación a la medicación. Bueno, eso depende del doctor Sandí. Sí, porque, o sea, pero, cuando hablamos de la parte medicinal, y cuando estamos hablando de que ambas partes pareciera que coinciden en que efectivamente, desde el punto de vista medicinal, sí hay criterios científicos que no lo respaldan, que, bueno, pero ustedes lo avalan de cierta forma en el IAFA, me pregunto yo, ¿cuánto tiempo se van a tardar entonces en decir, miren señores, sí, es un primer paso, hay que Lo que pasa es que en este caso no depende solamente del IAFA, ¿verdad? Dependemos de un análisis integral a nivel institucional, Caja y demás, que es la parte del sector salud. Entonces, si Caja tiene, ¿verdad?, recursos y hay otras resoluciones, otras formas de resolver y apaciguar los problemas médicos y consideramos que esos son menos contraproducentes que el consumo de esta sustancia que todavía está en investigación, pues, ¿verdad?, es costo y beneficio para la persona lo que se va a analizar en ese momento. Ahora, ¿qué es importante lo que decía el compañero en ese momento? En Colorado penalizaban el consumo de sustancias. En Costa Rica no se penaliza. Entonces, tenemos nosotros que retroceder cuando ya de alguna manera hemos avanzado en comparación a otros estados. Ahora, ¿qué pasa en relación, y estas son palabras de la doctora Wolkoff, que es la directora del Instituto del NIDA en Estados Unidos?
¿Qué indica ella? Legalizar la marihuana, ¿verdad? Que sea un uso más generalizado, tiene muchísimo más implicaciones a nivel de salud, como las está teniendo ahorita el tabaco y el alcohol. Y nos está generando costos y nos está generando perjuicio. Entonces, ¿qué pasa? Al tener más alcance las personas, más facilidad de alcance de la sustancia, pues obviamente va a tener más implicaciones a nivel de salud. Ahora, hay que hacer una distinción entre lo que es políticas y lo que se crea como una solución a nivel de que además somos un país de tránsito, que en este caso entonces habría que legalizar todas las otras sustancias ilícitas porque el narcotráfico o lo ilegal va a ser lo que va a generar beneficio para este tipo, digamos, de tránsito o de situaciones ilícitas. Bueno, por eso ¿verdad? es que el LEAP está abogando porque se legalice así de plano el tema de la marihuana para buscar mitigar un poco pero ese tema entonces criminal. estaríamos también legalizando la cocaína, el crack, la sintética, la heroína, ¿cierto? Ese es un punto Porque que me va va a a escuchar la respuesta muy rápida de don Johnny para ir después con mi compañera Marianela. Me permite un momentito aclarar aquí. La legalización de todas las drogas, pero Inclusive la cocaína y las demás. sí. Espérese un momentito. Después podemos hablar de eso, pero No, después no, lo vamos a hablar aquí. Entendemos que es un proceso para llegar a eso. O sea, como le dije, no se ha dicho, el IPE está conformado por un 80% de ex policías a nivel del mundo, de gente que trabajó en la DEA, gente que trabajó en la CIA, gente que trabajó en todos los departamentos del mundo, ¿verdad? Ok, doña Elizabeth también quiere intervenir y después voy con mi compañera Marianela, por favor. Sí, yo lo que quiero intervenir es en esto. Nosotros, LEA, como organización internacional, nosotros lo que queremos es que las leyes, las leyes presentes que controlan las drogas sean renovadas para que haya un mejor control. Y lo que queremos básicamente es que el problema de drogadicción que tenemos hoy en día, en vez de ser un problema criminal, se convierta en un problema de salud. Que los gobiernos tomen el problema de la droga y sea impuesto en clínicas. Por ejemplo, una persona adicta a las drogas, vaya de un doctor, le den una receta médica, esa persona va a la clínica donde le lleva un control médico y reciba sus drogas. Eso es lo que nosotros queremos, quitar el narco de la calle. Nosotros queremos bajar la violencia, que nosotros queremos que los gobiernos tomen una posición nueva, con nuevas leyes, para que se controlen las mejores las drogas. Ahora, las drogas siempre serán drogas, pero que haya un mejor control. Y eso es básicamente ahí donde nosotros estamos y ese es el programa que nosotros presentamos. Pablo. Ahora vea el éxito que hay en Colorado. Las Colorado personas se pueden confundir, ¿verdad? Porque lo que están hablando es tener dispensarios idóneos, inocuos, ¿verdad? De alguna manera que no sean tan agresivos para las personas, para que no tengan que ir a los búnkers, ¿verdad? Esto implica analizar, promover el consumo, implica facilitar consumo, implica, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer desde esta visión de legalización de todas las drogas? Porque ya no estamos hablando solamente de consumo perjudicial o no solamente estamos hablando de un consumo a nivel medicamentoso, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de otra dimensión. Ahora, a nivel de país, insisto, nosotros vemos la enfermedad de la adicción desde el área de salud, no es lo mismo. Nosotros no estamos de alguna manera penalizando el consumo. Personas que de alguna manera tienen conflicto con la ley por su gravedad en relación al consumo de sustancias, no, es distinto, es muy distinto. Pero en el caso de consumo de sustancias, hay programas específicos a nivel de justicia, a nivel de Poder Judicial. Claro, de atención. Claro, tanto para atención, para tratamiento o sanciones alternativas, si es que lo requieren. Ajá, es distinto. Y se le da siempre desde el área de salud, desde el área de rehabilitación. Marianela. Sí, Freddy, a mí me parece que también es un buen momento para leer algunas de las opiniones que nos hacen nuestros oyentes a través de redes sociales. Adolfo Chávez, que ahora hice la referencia de costarricenses que nos escuchan a otros países, dice, increíble cómo muchos creen que es un desorden donde es legal como aquí en los Países Bajos. Ahora que doña Elizabeth dijo que ella también está en Holanda, ha trabajado en Holanda, dice Adolfo Chávez, también es molesto que crean que somos consumidores quienes estamos de acuerdo
acuerdo con la legalización. Es mucho más sencillo controlar la distribución y el consumo mucho más sencillo controlar la distribución y el consumo solo es permitido en lugares controlados. Incluso, continúa don Adolfo, cuando se pensó en volver a prohibirla, muchos temían que esto aumentaría la criminalidad. Continúa, más bien finaliza don Adolfo diciendo, aquí has visto cómo fumar tabaco. Es más fácil tratar a los adictos. También José Núñez dice, por ejemplo, mi abuela enferma de cáncer ya no tiene apetito y me da lástima sabiendo que una gran solución para ello sería el consumo de algún producto de este tipo, que le abriría el apetito casi de forma inmediata, pero parece imposible. De hecho, aquí varias de las opiniones que nos llegan a través de nuestras cuentas de Twitter tienen que ver con eso, con que sea una alternativa, por lo menos, que se entiende que, por supuesto, los escenarios en otros países y el de Costa Rica serían diferentes, por supuesto, por un tema cultural, por un tema de que las leyes en cada país son distintas. Sin embargo, que exista la alternativa, por lo menos como un derecho también de la gente de buscar otras terapias que puedan ser entonces tan válidas como o bien vistas, por supuesto, bajo investigación y control, como lo son cualquier otra de las terapias ya reconocidas. Me gustaría, en este caso, vuelvo al tema del IAFA, que no sé si hay alguna experiencia que ustedes puedan ver en otros países o en algún país o en alguna sociedad que culturalmente sea más o menos similar a la nuestra, porque igual no podemos predecir cómo sería el escenario aquí, pero ¿cuál creen ustedes, cómo tendría que llevarse paso 1, paso 2, paso 3 para comenzar esta regulación? Porque evidentemente se necesita una regulación. Decir que sí se consuma no es todo el mundo consuma y pruébela cuando quiera y búsquela donde quiera. ¿Cuáles serán esos pasos que hay que seguir para encontrar una regulación del consumo de marihuana en Costa Rica? Bueno, en este momento hablar de regulación, ¿verdad? No corresponde solamente al IAFA, corresponde a otras entidades poder, digamos, analizar de forma integral. Nosotros vamos siempre a analizarlo desde la parte de salud, ¿verdad? Desde la parte de tratamiento, desde la parte de rehabilitación. En este momento nosotros estamos haciendo el primer paso, ¿verdad? Que es poder analizar los distintos fenómenos a nivel, llámese Uruguay, llámese Holanda, Colorado, ¿verdad? Y otros estados que también de alguna manera están promoviendo este cambio de políticas, ¿verdad? Analizar los intereses de alguna manera, pero sin dejar el foco de lo que es el impacto a nivel salud, ¿verdad? Ya sea sin privar de alguna manera a las personas que realmente requieran el tratamiento, pero por otro lado, ¿verdad? No podemos promover ni tenemos la capacidad nosotros como sistema de salud dar respuesta a algo que estamos apenas analizando en función de la luz de otros países que tengan esa experiencia. Debemos trabajar también la parte de prevención, ¿verdad? Sí es posible tener un estilo de vida saludable sin la necesidad de ingesta de otras sustancias. Y eso es algo que tiene que quedar y calar y que es importante ir dando. En relación, pues ya propiamente, ¿verdad? En lo que es las políticas, narcotráfico y demás, pues esto no está de la mano con la parte de salud. Y esto lo tenemos que entender, ¿verdad? Que no necesariamente el que legalicemos todas las sustancias va a tener un menor impacto en las personas consumidoras. Johnny, un minuto para ir a la pausa. Nada más quería decirle una cosita a Paula. Usted hablaba ahora de otro tipo de sustancias alternativas, digamos, químicas, ¿verdad? La ventaja que tiene el cannabis procesado, digamos, para aliviar algunas enfermedades o inclusive hasta para curarlas, es que es un producto 100% natural. No tiene consecuencias adicionales como tienen los químicos, ¿verdad? Que generalmente tienen... Sí, claro. Doña Paula dice que después de la pausa va a decir por qué ella no piensa de esa forma. Estamos en Sin Filtros por Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros.
3:05. Seguimos hablando sobre el tema inicial, era ¿se debe o no legalizar la marihuana o el cannabis? Y hemos ya ido abordando varios aspectos, el tema de salud, el tema del impacto que podría tener en la sociedad, el si debe ser medicinal o no debe ser medicinal, y doña Paula quedó ahí en el tintero para tratar de responderle a don Johnny sobre que la marihuana que es procesada no es necesariamente natural. Don Johnny hace referencia a que la marihuana es natural. Sí, por supuesto, puede ser natural, pero eso no implica que a la hora de hacer la combustión tengan reactivos psicoactivos que va a alterar el sistema nervioso central y periférico y que va a alterar la percepción de las personas, que va a tener un impacto a nivel neurológico, más allá también de que si es por combustión, o sea, que es fumada, pues va a tener una afectación a nivel respiratorio. O sea, que cuando es fumada sí hay un efecto neurológico, es lo que usted quiere recalcar. En cualquier forma puede haber un efecto neurológico. ¿Por qué? tipo? Llámese alteración de percepción, alteración de memoria, llámese alteración en coordinación, toma de decisiones y demás. Ahora, ¿qué hace la diferencia? El circuito de recompensa donde vaya a operar la sustancia, si es psicoactiva, que es el THC, o si es la parte cannabinoide, que es distinta, digamos, cuando se utiliza, porque el grado, digamos, de la sustancia, de la concentración y demás, va a ser así, digamos, como la función a nivel corporal o neurológica, ¿verdad? Eso va a depender. Entonces, no es lo mismo en un aceite, no es lo mismo en una píldora, no es lo mismo que fumada o inhalada de forma recreativa, no es lo mismo que igual una concentración de THC de 11% a una de 20, a una de 30, eso es totalmente distinto. Doña Elizabeth, ¿usted qué piensa al respecto? Y especialmente cuando se habla no solo de marihuana, sino que también ustedes reconocen que quieren que esto vaya a abarcar otras drogas. Ok, la posición de LEA Internacional es muy sencilla. Y sí, estamos luchando por la legalización y por los cambios de leyes, pero también estamos en los estudios que hemos leído y estudiado, mucho de lo que dice esa doctora tiene mucha razón, pero la marihuana como hierba es una droga o una planta donde hay varias, es una familia, especialmente la marihuana que es el hemp. Esa es la marihuana que se cultiva para asuntos medicinales, que es una marihuana que tiene menos productos nocivos para producir medicinas y producir estos aceites que se pueden utilizar de acuerdo a los estudios que nos han presentado, porque LEA no entra en esa área. Nosotros somos asesorados por otras organizaciones. Básicamente nosotros lo que nos concentramos es en el cambio de legalización, en el cambio de las leyes presentes por unas mejores leyes para mejor control. Les comentaba anteriormente que yo estuve en Holanda, yo tuve esa experiencia de ir a los cafés por investigación y todo eso, y allá no se ve drogadictos en las calles, allá no se ve todos los problemas que nosotros vemos con los drogadictos en nuestros países. Los cafés es como ir a una cafetería en San José, y ahí todo es muy controlado. Una persona va, tiene que llenar formularios, se le da una charla, se le explica y luego la persona lee, y es un sitio decente, ahí no hay ningún problema de ninguna clase. Lo que pasa es que, claro, que para llevarlo a Costa Rica es otra cosa completamente diferente. Nosotros apenas estamos empezando con todo esto. Pero yo creo que lo más importante, y ojalá que lea y que logremos nosotros como LEA representantes, en que llevemos el mensaje a la gente que es hora de empezar a educarse acerca de qué es la marihuana, acerca de qué son las drogas. LEA no aboga por el uso de drogas. Nosotros abogamos porque el gobierno tome control de las drogas y con las leyes y haga leyes mucho más fuertes para poder controlar las drogas fuertes, heroína, cocaína y todas esas otras. Esa es nuestra posición. Y que el gobierno tome control de las drogas. Nosotros queremos que el gobierno entender, digamos, y que ciertamente tiene usted en eso toda la razón, porque el gobierno mismo lo ha admitido. En este momento es totalmente descontrolado. Hay simplemente un efecto de
combatir legalmente y con la fuerza pública y con el DEA y con el apoyo estadounidense lo que es el trasiego de la droga. Pero no hay todavía, y en eso también el IAFA, por eso han hecho los estudios que han hecho, un ataque integral o una atención integral, porque los recursos suficientes para atender las drogas tradicionales como para poder entrarle a todo este tema por los impactos que hay en nuestros barrios. Es que estamos viendo dos mundos distintos, ¿no? El mundo del trasiego internacional de la droga y después está el impacto social local de la droga en nuestro país. Y por lo menos le puedo decir que en lo que uno logra percibir como ciudadano, incrementa cada vez más las personas que en una fiesta común y corriente ya están fumando abiertamente, que en una parada de autobús ya a usted le llega el olor de que alguien está fumando la marihuana, de que lo conversan en almuerzos como si ya estuviésemos hablando de tabaco. Entonces, ¿cuál es, en ese sentido, la ruta que debemos seguir para entender y no confundirnos, Paula? Yo creo que la prevención es importante, ¿verdad? La educación y la prevención, y como les decía en un principio, no minimizar el efecto y las consecuencias que puedan traer, porque lamentablemente, de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver, o sea, en algún momento de la historia el tabaco se veía inofensivo y ahora tenemos en las cajetillas de cigarro pulmones, ¿verdad? Totalmente afectados y que nos recuerda, ¿verdad? De forma impactante que es un veneno prácticamente lo que estamos haciendo en la ingesta del cuerpo por toda la parte de químicos y combustión y demás. Igual es lo que pasa en este momento con la marihuana, ¿verdad? La estamos de alguna manera minimizando el impacto que puede tener a nivel de afectación de la vida de la persona y queremos hacerlo ver como una cuestión de necesidad para bajar la criminalidad, el hecho de que eso se esté avaliendo. Ahora, cuando la compañera habla y hace mención en relación a legalizar de uso medicamentoso y demás, eso no necesitamos legalizar la droga en general para poder utilizar las propiedades de una planta. Por ejemplo, el opio, ¿sí? Del opio sale la heroína y sale la morfina. No legalizamos la heroína, pero utilizamos la morfina, ¿cierto? En casos pacientes específicos se utiliza la morfina, cuando así lo requiere el médico. Ahora, no por eso la heroína está legalizada en consumo, y por eso no vamos a decir que la heroína no tiene un impacto bastante fuerte y deteriorante en las personas, y por eso no se utilicen otros sustitutos como la metadona y demás para reducción del daño. Entonces, no necesariamente tenemos que hablar en actualizar la parte del sector salud, darle una calidad de vida en función de legalizar todas las drogas. Son cosas totalmente distintas. Marianela. Creo que además me gustaría que nos ubiquen en cómo debería ser la aproximación a esta discusión. Imagínense este tema en la Asamblea Legislativa, no digamos ya en su casa o ahí en el taxi donde nos están escuchando, que además ustedes, y lo acaba de decir Freddy, esto es más cotidiano de lo que parece, por eso me alegra que podamos tocar el tema aquí sin filtros y que tengamos expertos con distintos puntos de vista, pero sí creo que lo que se avecina, si el proyecto de ley que se quiere presentar, la discusión que se va a presentar en la Asamblea requiere de que tengamos clarísimo cuál es el tipo de legalización que se persigue, con cuáles objetivos, pero también conocer o más bien entender que esto va a ser una discusión bien larga. No sé, Freddy, si estás de acuerdo conmigo, pero aquí la cantidad de aristas que tiene el tema y sobre todo que no nos llame a confusión. Efectivamente, hay mucha información científica en pro, pero Costa Rica es Costa Rica, el caso de Colorado es el caso de Colorado, los Países Bajos, si han tenido una experiencia exitosa, ojalá se pudiera replicar, pero en nuestro país esta va a ser, y me parece que la variedad de opiniones que tenemos hoy, tanto en redes como en cabina, y todos ustedes oyentes que están poniendo atención a este tema, refleja que esto va a ser un tema muy complejo. Así que en la calle es mejor también informarnos bien, y me gustaría también que doña Elizabeth nos cuente acerca de si ha tenido algún contacto con algunas de estas corrientes que en la Asamblea Legislativa quieren promover o necesitan más información, si se le ha pedido información de parte de instancias gubernamentales para tener un criterio bien completo para cuando llegue el momento de discutir si se legaliza o no en Costa Rica el consumo de cannabis.
Sí, nosotros, como a nivel de legislación, nosotros básicamente hemos tenido contacto, tuvimos en la gira que hicimos de Lea Costa Rica en mayo, tuvimos contacto con el diputado del Partido de Liberación Nacional, don Ronnie Monge, y también hemos tenido contacto con el diputado del PAC, que es el doctor Atencio. Con ellos dos, ahora en septiembre tuvimos la presentación con ellos y básicamente por lo que nosotros somos y por lo que nosotros representamos y por lo que nosotros estamos luchando, porque la ley las leyes presentes contra la guerra de las drogas no sirve, no funciona. Eso tiene que ser cambiado y los únicos que tienen el poder para cambiar eso son los diputados, es la Asamblea Legislativa. Pero también hay muchos problemas ahí que hay que solucionar. Pero realmente, trabajando seriamente con estos diputados, ellos son los que pueden hacer este cambio que va a ser un beneficio para todos, para la población en sí en Costa Rica. Pero definitivamente sí vemos que sí va a haber, hay una gran aceptación hacia la legalización de la marihuana medicinal y sobre todo mucho en el proyecto que hay en la Asamblea Legislativa. Pero nosotros seguimos luchando para que eso se consiga, porque básicamente lo que es claro hoy en día es que la guerra contra las drogas, a como se está haciendo, eso es completamente un fracaso. Estamos perdiendo dinero que no vale la pena. Ahora, tenemos el ejemplo vivo de Colorado. Vea Colorado en lo que va del tiempo, lo que ha cambiado, lo que ha generado. Colorado ahorita tiene un presupuesto de $95 millones para los próximos 5 años, que es lo que está generando los impuestos que está recibiendo de marihuana. Y después la cantidad de problemas que se han quitado de ventas callejeras, de violencia, de robos, de asaltos. Ahora todo ese dinero se genera otra vez al Estado, en escuelas, en programas preventivos. Hay un programa que se está haciendo que va a salir y va a ser distribuido mundialmente y es un programa para niños menores de 5 años. Como de edad no pueden ir a esos programas preventivos, se van a llevar a los padres, entonces automáticamente se van a educar a los padres y a los niños, y es un programa que va desde los 4 años a los 5 años, y esto va a tener un impacto muy grande. Se están mejorando todos los programas de preventivos, se están dando 1 millón, 2 millones a los hospitales para nuevos equipos y para nuevas camas para aceptar a los adictos, y todo ese dinero que los narcos se llevan y que no hacen nada a la sociedad, si el gobierno asume el control de las drogas como debe de ser, ese dinero es generado a la Caja del Seguro Social, donde puede proveer las drogas a los adictos y tratarlos como seres humanos, y eventualmente esta gente va a incorporarse a la sociedad, en vez de irse a meter a la cárcel y en vez de salir como criminales, sino como gente, como seres humanos que se pueden volver a incorporar a la sociedad activa. 3:17 de la tarde. Volvemos después de la siguiente pausa con esta interesante conversación sin filtros hoy sobre marihuana, legalizarla no y otras drogas. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 3:18. Decía aquí a los que me acompañan en cabina y le pido rápidamente a también los que nos están acompañando vía Skype y a doña Elizabeth que está desde Nueva York, que ya nos quedan muy pocos minutos, 5 de hecho, y quisiera que cada uno pueda en este lapso de tiempo ir haciendo sus conclusiones y que aclare, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, cuál es el mensaje que ustedes creen que quiere que
que le queda al oyente de Sin Filtros hoy en la tarde, porque comenzamos hablando de temas de salud donde pareciera que los dos grupos tenían coincidencia sobre el efecto neurológico en las personas que consumen marihuana. Ojo con eso, el efecto neurológico con las personas que consumen marihuana fumada, de algo que en la calle yo escucho muchas veces a quienes lo hacen decir que es mentira, que la marihuana es todavía mucho más saludable que el tabaco si se quiere. Así que quiero que por favor enfaticen cuál es la posición que tienen al respecto. Después estuvimos hablando sobre el tema de si debe ser medicinal el primer paso a dar para que se pueda legalizar en Costa Rica. Y finalmente casos de otros países como en el estado de Colorado, en Estados Unidos, que nos estaba hablando doña Elizabeth, la derrama económica que ha generado la legalización de esta droga medicinal y el impacto que podría tener si el gobierno toma control. Habiendo dicho eso, doña Paula, empiezo con usted. ¿Cuál es el mensaje realmente del IAFA con respecto a la marihuana, por favor? Ok, con respecto a la marihuana es que no nos vamos a engañar, es una droga. ¿Ok? Independientemente en qué posición, si está lícita o ilícita, es una droga que va a tener impacto en la persona a nivel salud y que va a tener un impacto a nivel social, que implica de alguna manera que tengamos, ¿verdad?, que hacer una prevención y una educación en relación a lo que realmente es el consumo de marihuana. Distinto es el sector salud, prever y prevalecer de alguna manera la vida y la vida saludable versus intereses económicos y políticos. Esas son dos historias totalmente distintas que una tiene que tener cuidado de no afectar a la otra. Y en este caso hablo en relación a la política de drogas. Tenemos que de alguna manera intentar ver de forma integral dónde es que nosotros tenemos que trabajar y poner conciencia a las personas, que no podemos minimizar el daño y el impacto que la marihuana causa en las personas. Gracias, doña Paula. Doña Elizabeth, un minuto. Ok, lo que yo les puedo decir básicamente es que la guerra contra las drogas, de la forma presente que se está trabajando, está fallada. Necesitamos una nueva sociedad educada y que esté de acuerdo en mejorar la presente situación, porque necesitamos un mejor control de las drogas. Ese es el mensaje de nosotros. Don Johnny, ¿usted quiere agregar a eso? Freddy, hay un mundo ideal y hay un mundo real. El mundo ideal es un mundo sin drogas, ¿verdad? Y hablamos de un mundo sin drogas y meto el alcohol y el tabaco entre ellas, que son las más dañinas que existen, pero son legales y socialmente aceptadas, y todo el mundo toma en los bautizos y en los matrimonios y en todo lado. Y todo el mundo sale afuera de los bares a fumar como si nada. Entonces, el mundo ideal es sin drogas, claro, estoy de acuerdo. Pero tenemos un mundo real, las drogas no se van a acabar nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educar a la gente, porque aquí hay un tema también de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, cada persona se supone que puede tener su propia decisión y decidir por sí solo si quiere fumarse un puro marihuana o no se lo quiere fumar, ¿verdad? Tenemos que darle esa posición a la gente. Es un tema de derechos humanos, pero aparte de eso, yo le voy a decir esto nada más, el mundo real es con drogas, entonces eduquemos a la gente, enseñémosle, digámosle de qué se trata, digámosle cuáles son las consecuencias y que cada quien asuma su responsabilidad. Marianela. Gracias, Freddy. Creo que si algo nos queda claro del programa de hoy es la cantidad de información que vamos a tener que manejar en el momento de discutir esto, no solo en instancias legislativas, en casa, en el trabajo. Retomo tus palabras, Freddy, y creo que se los acabo de compartir también, lo he compartido con otros colegas y amigos. Sinceramente, más personas de las que yo imaginaba consumen de forma regular marihuana, no con fines terapéuticos, sino con fines, diría yo, que recreacionales. Parte de su rutina es fumar marihuana. Esto debe dejar de ser un tema tabú para comenzar a informarnos más, preguntar más y, por supuesto, antes de tomar una decisión como país, tener claro para qué y cómo queremos tener el control del consumo. Igual, esto muy a título personal, me parece que si ha costado muchísimo cambiar el tema, o costó muchísimo hacer que se eliminara el consumo de tabaco en lugares públicos, así de difícil que fue luchar contra ese hábito, creo que también va a ser complicado el comenzar a ver, sea de una forma normal, terapéutica o rutinaria, el consumo de marihuana, pero es una realidad. Por favor, padres de familia, maestros, especialistas, médicos, prensa, todos, informémonos porque se viene una discusión interesante de la que todos tenemos que tomar partido.
Es cierto, y cuando hablamos de que en nuestro país el consumo per se no es un tema penal, sí se contrarresta con lo que ocurre en la calle. Si en un parque la fuerza pública topa a unos adultos, jóvenes, consumiendo, les van a quitar obviamente la droga. Si en un retén detienen un vehículo donde la gente lleva una cantidad mínima de la marihuana con sus aparatos para consumirla, se las quitan también la droga. O sea, hay dos mundos ahí afuera que generan mayor confusión. Por supuesto que la fuerza pública está haciendo su trabajo en parar el trasiego, porque por cada 5 que le detienen esos pequeños consumos de marihuana o esas pequeñas, no sé, cargas de marihuana, pues al rato pegan uno grande que lleva al punto del trasiego. Así que, doña Paula, tenemos un trabajo muy grande por delante. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos invitado, por habernos acompañado, y también a los que nos acompañan por Skype: Marianela Cordero, mi compañera, doña Elizabeth Coto, don Johnny Smith. Y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que esta discusión, que estuvo muy nutrida, también a don Roberto Torres, gracias por manejar todo este tema de invitados aquí y otros allá. Se encuentra por ahí. Feliz tarde. Sin filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.